Buenas noches, estaba esperando unos minutos para ver si se conectaban para poder iniciar la sesión. Voy a esperar unos minutos para poder empezar, ya que quiero empezar a explicarles la solución de un problema para que ustedes vayan practicando y no se les dificulte mucho el realizar las actividades integradoras de esta semana. Ahí quiero recordarles algo, realmente no, de repente no les digo porque quería saber, el plagio es algo que nosotros tenemos que considerar mucho. Y realmente, de repente, algunas actividades integradoras sufren cambios, ¿sí? Sufren cambios y no les quise decir porque primero quiero ver si realmente leen el problema, ¿sí? Si realmente ustedes están leyendo el problema, pero me di cuenta que no lo leyeron, que no lo interpretaron, que no pidieron lo que buscaban. En las sesiones anteriores yo les decía, ¿qué es lo importante? Que nosotros sepamos cuáles son los datos que tenemos. Si nosotros sabemos cuáles son los datos que tenemos, pues automáticamente ahí nos va a decir qué es lo que tenemos que buscar. Porque, por ejemplo, la actividad integradora 2, pues no hubo tantos cambios en cuanto a datos, pero la actividad integradora 1 sí cambiaron los datos y empezamos a ver información que había en la red de cómo lo hacían las generaciones pasadas, pero no se dieron cuenta realmente que nos pedía otra información diferente o que los datos de la distancia habían cambiado y nada más se agarraron copiando lo que vieron en internet sin interpretar realmente el problema. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, el día viernes, con la única persona que entró, yo les decía, ¿qué datos tenemos? Tenemos este dato, ¿qué vamos a buscar o qué nos falta? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Necesitan leer el problema para entenderlo, ¿sí? Si ustedes no lo leen, no lo revisan, no le van a entender. Entonces, necesitan ir paso a paso leyendo el problema. Entonces, pues ya son las 8:03, entonces voy a empezar. Vamos a ver la ley de senos, la ley de cosenos. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos ayuda a reforzar la ley de senos y la ley de cosenos. Y ley de Coulomb. ¿Por qué quiero volver a reforzar? La ley de Coulomb lo vimos en la actividad integradora 1, pero vi que cometieron muchos errores. Entonces, ya no voy a resolver un problema en la ley de Coulomb, pero quiero decirles los errores que cometieron, ¿sí? Entonces, al final, ya que les haya explicado ley de seno, ley de cosenos, voy a hablar un poquito de la ley de Coulomb para reforzar la actividad integradora 3 nos pide que volvamos a usar la fórmula de la ley de Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza, entonces nada más va a ser un reforzamiento, ¿sí? Entonces, iniciamos con esta sesión. Como les dije hace ratito, pues ahí está la presentación y lo primero que nosotros vamos a ver es teorema de Pitágoras, ley de senos, ley de cosenos y al final la ley de Coulomb. Esta es la ley del coseno, ¿sí? La ley del coseno, primero quiero que entiendan, por ejemplo, va dependiendo mucho del triángulo, la figura del triángulo que tengamos nosotros para poder utilizar la ley del coseno, ¿sí? Dado el siguiente triángulo, supongamos que conocemos los valores de A, B, ok. Buenas noches, Jessica, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor, sí. Ok, ya estaba dando primero ahorita que inicié explicando los errores que había cometido para las actividades integradoras 1 y 2. La mayoría cometió muchos errores en la actividad integradora 1 porque cambiaron algunos datos de las generaciones pasadas y todos se equivocaron y se fueron con los datos de las generaciones anteriores y no revisaron realmente o no entendieron el problema o no revisaron que los datos eran diferentes. Eso fue lo primero que les dije. Ahorita voy a explicar
No voy a resolver el problema tal cual de la actividad integradora 3, nada más les voy a decir que tenemos que utilizar la ley de senos, ley de cosenos, un poquito de teorema de Pitágoras para reforzar esas dos leyes y la ley de Coulomb que lo voy a revisar al final, nada más para volver a decirles algunos errores que cometieron en la actividad integradora. ¿Sí? ¿Sí puedes ver la presentación, Jessica? Sí, sí la veo. Ok, espérame, nada más voy a apuntar tu nombre. Jessica. Ok, lo que estás viendo en la pantalla, ese es la primera ley que vamos a revisar, es la ley de los cosenos, ¿sí? Y la ley de los cosenos nos ayuda a encontrar un lado que no conocemos. Por ejemplo, aquí yo tengo, aquí viene el lado A, el lado B o el lado C. Entonces, es lo mismo que dice el teorema de Pitágoras. Si yo conozco dos lados, puedo conocer su tercer lado con la fórmula de la ley de coseno o con la fórmula del teorema de Pitágoras. Cualquiera de las dos que nosotros utilicemos nos puede ayudar a encontrar un lado cuando no lo conocemos. De la misma manera, por ejemplo, aquí tenemos ángulos. El ángulo que tenemos de este lado, pues es el ángulo alfa. Tengo teta. Este símbolo es griego de teta. Y beta. Entonces, igual, una de las condiciones que tiene que cumplir un triángulo es que la suma interna del triángulo debe de medir 180 grados, dependiendo del triángulo. Pero yo si yo conozco también dos ángulos o un ángulo, puedo encontrar el ángulo que me hace falta, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo. De este triángulo, ¿sí? Se desprende lo que te decía ahorita. Por ejemplo, la ley de coseno se refuerza mucho del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo voy a ver al final porque es un reforzamiento de la ley del coseno. Entonces, esta es la fórmula para calcular. Si yo tengo el lado A y yo conozco el lado B y no conozco la distancia de C a B, que es el valor de C minúscula, yo puedo utilizar esta fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno de alfa. ¿Sí? Me voy a esta diapositiva y aquí ya viene dependiendo, aquí va dependiendo lo que tú no conozcas. Por ejemplo, si yo no conozco C al cuadrado, si yo no conozco el valor de C, utilizo esta fórmula. Si no conozco el valor de A, utilizo esta fórmula. Si no conozco el valor de B, pues utilizo esta fórmula. Y aquí vienen los ángulos que yo puedo conocer. Estos son las tres fórmulas para encontrar cualquier lado de un triángulo que yo no conozca. Siempre para encontrar un lado que yo no conozca, siempre nos debe dar dos lados, ¿sí? Si no me da el valor de dos lados y me da un ángulo, pues entonces ahí yo puedo, y me da dos ángulos, yo utilizo la ley de seno, que ahorita la vamos a ver. Va dependiendo mucho qué es lo que nos dé. En el problema que van a resolver ustedes, traten de ver qué es lo que les hace falta. Yo les decía, por ejemplo, para la actividad integradora 1, nos agarramos, no sé cómo lo hicieron, pero ya ves que cuando estábamos en las sesiones anteriores, yo les decía, ¿qué conocemos? ¿Qué información me da el problema? Y ya lo vas acomodando tus datos, ¿sí? Entonces, dependiendo qué me falte, yo lo puedo encontrar. Ahorita les voy a decir cómo encontrar un lado cuando conozco dos lados, pero también puedo encontrar un lado si yo conozco un ángulo y si yo conozco dos ángulos y un lado, yo puedo encontrar un lado. Para eso utilizamos la otra ley que se llama senos, que ahorita te voy a explicar la fórmula para que ustedes sepan qué es lo primero, la teoría básica, y luego ustedes interpreten el problema, qué es lo que les pide, porque una de las cosas que estábamos viendo en las sesiones de la academia es que si nosotros les resolvemos el problema y les cambiamos los datos, pues realmente no tienen un aprendizaje significativo, que es lo que estamos buscando que ustedes le entiendan.
Entonces lo que tratamos es darle las herramientas para que ustedes puedan resolver el problema. Ahorita vamos a resolver un problema. Aquí está. Yo aquí ya coloqué algunos datos. Pero en el problema, por ejemplo, ahí va. ¿Sí? Si te das cuenta, este triángulo, aquí voy a utilizar la ley de coseno. Si te das cuenta, yo conozco cuánto vale A. Ya el lado A vale 6, ¿sí? De A, el valor de A a C, o la distancia de A a C, es de 6. La distancia de A a B, que es el valor de B, es 5, ¿sí? Y de C a B, si te das cuenta, yo no lo conozco. Aquí le voy a poner una interrogante, porque lo primero que tenemos que hacer es acomodar los datos. Si la actividad te da datos, empieza a acomodar qué es lo que tienes. Entonces aquí yo no tengo C. Y luego me voy a mis fórmulas. Esas son mis 3 fórmulas. Le voy a hacer más chiquita la flecha. Estas son mis 3 fórmulas de la ley del coseno. Cuando yo no conozco C, cuando no conozco A y cuando no conozco B. Entonces, si te das cuenta, yo no conozco C, entonces, ¿qué fórmula voy a agarrar? La primera, ¿sí? Y ya me dice, C al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Vale 6. ¿Dónde dice? Aquí. Sí, por lo regular, el triángulo tú lo tienes que formar del triángulo que te dé. El problema te va a dar 2 vectores, ¿sí? Un vector así y el otro vector así. Entonces tú ya formas un triángulo y empiezas a acomodar cuáles son los lados que tú conoces, ¿sí? O si conoces el ángulo. Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? C al cuadrado porque yo quiero encontrar el valor de C o la distancia de C a B. Ok, entonces me dice que es A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 6. Le pongo aquí 6 al cuadrado. Y luego me dice que es B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 5. Y lo elevo al cuadrado. Luego me dice que es menos 2 veces A. ¿Cuánto vale A? 6. Por B. ¿Cuánto vale B? 5. Por coseno de alfa. Y te vas aquí al triángulo interno y miras cuánto vale el ángulo alfa. Y el ángulo alfa mide 40 grados. ¿Sí? Va a depender mucho. De repente, por ejemplo, de repente nosotros tenemos ángulos alternos internos. Entonces, cuando tenemos ángulos alternos internos, yo puedo, por ejemplo, conocer, si hago una proyección de estos 40 grados, yo puedo conocer este ángulo, que es beta, ¿sí? Pero ahí ya utilizamos mucha trigonometría. Sabiendo que un cuadrante mide 180 grados, yo puedo encontrar también este valor, o por medio de las fórmulas que ahorita te voy a explicar. Ok, entonces vamos a resolver este problema, Jessica. Ahí va. Aquí es C al cuadrado. Y 6 al cuadrado son 36, más 5 por 5 son 25, menos, Jessica, ¿me puedes hacer la operación en la calculadora de 2 por 6 por 5 por coseno de 40? ¿Cuánto te da? Me da 45.96. 45.96. ¿Sí? Es menos. ¿Por qué? ¿Por qué menos? Porque aquí hay un menos antes del 2 y ese menos se lo respetas. ¿Sí? Este es el error que a veces cometemos, porque, por ejemplo, este menos no lo consideramos y le ponemos más y desde ahí estamos mal. Entonces, este negativo es parte de la fórmula. Aquí te dice menos. De repente, por ejemplo, cuando multiplicas 2 por 6 por 5 por coseno de 40, te da negativo y pues ya te da positivo. Por eso hay que hacer las multiplicaciones por separados. Entonces, ok, aquí pues ya resolvemos. Voy a poner otra vez C al cuadrado es igual a 36 más 25 menos 45.96. ¿Cuánto te da a ti? ¿Sí te da eso?
¿Sí te da 15.04, Jessica? Sí, sí me dio eso. Ok. La vez pasada tú me hiciste una pregunta. ¿Cómo eliminaba una raíz? ¿Cómo elimino una raíz? Date cuenta. Estoy buscando. Espera. Cuando yo tengo un número elevado al cuadrado, para eliminar este cuadrado, porque tengo que dejar sola la c, yo aplico raíz cuadrado del lado izquierdo y raíz cuadrado del lado derecho, y este c al cuadrado se elimina el cuadrado con la raíz, pero el 15.04 me queda con raíz. Ando buscando, no me quiere dar, ya sé por qué. Radical, aquí. Este lo voy a poner aquí. Entonces, aquí, voy a mover tantito porque se me movió. Ok. Espérame. Es que no se me puso la raíz. Ok. Como ya le apliqué raíz, voy a borrar este porque bueno, ya. Como del lado izquierdo le apliqué una raíz para eliminar el c al cuadrado, pues me queda c. Pero la raíz cuadrada se pone para el 15.04. Hay una ley de las matemáticas que nos dice que lo que hagas del lado izquierdo hay que hacerlo del lado derecho. ¿Sí? Esa es una regla de las matemáticas, que lo que haces del lado izquierdo hay que hacerlo del lado derecho. Por eso, le apliqué raíz al lado izquierdo, pero ahí con esta raíz se elimina el c al cuadrado, por eso se me queda c, y dejo como raíz cuadrada al 15.04. ¿Cuánto te da la raíz cuadrada de 15.04? Me da 3.87. Sí. Ok, entonces, ¿cuánto vale el lado C? 3.87. No sé si tengas dudas de cómo encontrar un lado de un triángulo cuando conocemos dos lados. No, ninguna, todo quedó claro. ¿Sí? Aquí también, por ejemplo, en este problema, tenemos que ver las unidades de medidas, porque, por ejemplo, si me da metros, centímetros, todo tiene que ser igual. Si aquí me da metros, pues el valor que encuentre aquí va a ser metros. Si me da centímetros, pues el valor que encuentre pues va a ser en centímetros. ¿Sí? Va dependiendo de qué nos dé. Esta es la ley de cosenos. Te voy a enseñar la ley de senos. Lo utilizamos cuando queremos conocer un ángulo. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cuando queremos conocer un ángulo. Ok, esta es la ley de seno. La ley de senos es exactamente lo mismo, pero ahí la fórmula que se encuentra con la ley de seno es muy diferente. Por ejemplo, va a ser lo mismo. Esta la voy a eliminar porque me voy a traer esta. Esta es la fórmula original. Ahí no se me copió completo. Esta es la fórmula original de la ley de senos. Date cuenta, por ejemplo, la ley de senos no me permite utilizar los tres valores. Por ejemplo, yo no puedo hacer una operación usando A, usando C y usando B. Aquí lo que yo tengo que ver es qué conozco y qué puedo encontrar. Espérame. ¿Qué conozco y qué puedo encontrar? ¿Sí? Por ejemplo, si yo conozco A y conozco beta, ¿sí? Si yo conozco A y conozco beta, entonces utilizo esta parte de la fórmula. Y por ejemplo, pero yo también conozco el seno de alfa, ¿sí? Conozco el seno de alfa, pero no conozco el valor de C, entonces utilizo nada más esta parte, ¿sí? Utilizo A entre seno de beta es igual a C entre seno de alfa. Va dependiendo lo que yo busque. Bueno, ¿sabes qué? Ahora yo conozco A, conozco beta, conozco, conozco el seno de lambda,
pero no conozco B. Ah, bueno, entonces no utilizo lo de en medio, yo utilizo los extremos. Va dependiendo de qué es lo que necesite. Y a veces, por ejemplo, me va a dar el valor de A, me va a dar el ángulo beta, ¿sí? Me va a dar este ángulo beta, me va a dar el ángulo de alfa, ¿sí? Y no conozco el valor de C, entonces utilizo esta fórmula. O al revés, ¿sabes qué? Me da el valor de C, me da el valor de C. Ahorita te voy a poner un problema y ya tú me dices qué es lo que vamos a buscar. Aquí me da el valor de C, ¿sí? Me da el valor de alfa, del ángulo alfa, me da el valor de B, pero yo quiero encontrar este valor, ¿sí? El valor de teta. Este es teta, yo dije lambda, es teta. Yo quiero encontrar teta. Ah, bueno, entonces utilizo esta mitad de la fórmula. Ahorita te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro, ¿sí? Pero esta es la fórmula y yo voy a utilizar nada más la mitad, ya sea así, ya sea así, o ya sea así, dependiendo de qué es lo que busque. Por ejemplo, vamos a encontrar un ángulo. Si te das cuenta, yo conozco A, conozco B. Espérame, voy a insertar una ecuación. Lo debí haber insertado hace rato para no batallar, pero vamos a utilizar este. Por ejemplo, yo conozco A. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo puedas ver. De repente hacer las operaciones en la computadora se dificulta mucho, pero bueno. Este es seno de beta. Le voy a poner la B, pero sabemos que es seno de beta. Y este es igual. Seno de beta. Ok, voy a poner toda la fórmula y ahorita nada más voy a dejar lo que nos hace falta. Aquí es C, aquí es B. Voy a ver si encuentro rápido los símbolos. De repente están muy rápidos, de repente no. El primero es beta, aquí está. Ok, seno de beta, el segundo es alfa. Me voy a símbolos, voy a encontrar alfa. Y aquí es ACP y aquí es teta. Es este símbolo, aquí está. Ok, ya lo coloqué ahorita para hacer la operación más rápido. Ok, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos operaciones aquí. Yo quiero encontrar el seno, yo quiero encontrar, Jessica, déjame te pongo aquí. Quiero encontrar este valor, beta. ¿Sí? Si quiero encontrar beta, Ok. yo conozco el lado A, conozco C y conozco alfa. ¿Sí o no? Aquí está alfa. Entonces, si te das cuenta, yo utilizaría esta mitad. ¿Sí o no? Sí. Ok, ahí va. Date cuenta, vamos a utilizar esto. Ok, voy a borrar este porque este no lo ocupo porque yo quiero calcular beta. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Y ya nada más sustituyo. Lo voy a hacer así chiquito. Por ejemplo, alfa A, ¿cuánto vale? 6. 6. C, ¿cuánto vale? 3.8. Estoy utilizando el dato que encontramos en el pasado, en el pasado problema. ¿Sí? Ok. ¿Y alfa cuánto vale? 40 grados. 40. Sí. Ok, ahí está. Entonces, esto ya lo podemos resolver. Lo vamos a ir resolviendo por parte, Jessica. Divide 3.8 entre seno de 40.
¿Cuánto te da a ti? En la calculadora, para hacerlo de seno, ¿qué cuál tecla se utiliza? Hay una que dice sin. Ah, ok. ¿Ya la viste? Sí, Bueno, entonces ponle 3.8 entre sin 40. ok, me dio 5.91. Ahí voy. Espérame que le puse coseno, pero es sin 40. Eh, ¿Cuánto te dio? 5.91. Sí, Ok, ahí, así le vamos a dejar 5.91. Aquí vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, yo les decía, ¿cómo despejo? Este seno de beta está dividiendo, ¿sí? ¿Cómo lo paso al otro lado? multiplicando. Multiplicando. Entonces aquí se me va a quedar sen y te voy a insertar, no voy a copiar, es que no me deja copiar, me copia todo. Ok, voy a poner, voy a insertar un símbolo. Por eso de repente les digo, háganlo mejor, era beta, ¿no? Háganlo en la libreta porque es más fácil estar haciendo la operación. Si te das cuenta, como está dividiendo, ya lo pasé multiplicando, ¿sí? Ok, pero el 5.1 está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Esas son las leyes de las matemáticas que tenemos que entender. Entonces, ok, y ya me queda así. Seno de beta. Ok, 6 entre 5.91, ¿cuánto te da? Aquí vamos a utilizar mucho la ley de las matemáticas. Ok, me dio 1.01. A ver, espérame. 6, se me apagó. 6 entre 5.91. ¿Cuánto te da? 1.01. Ok, así lo vamos a dejar. 1.01. ¿Sí? Yo quiero encontrar beta y tengo seno de beta. Aquí hay algo que nosotros le llamamos ley de los exponentes. ¿Cómo ley de los exponentes? Si te das cuenta, yo voy a dejar beta solo y el seno está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Date cuenta qué es lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a usar la ley de los exponentes. Aquí voy a insertar otra fórmula para que me dé la división. O sea, para que sea entendible, si no, aquí va a ser 1.01, ¿sí? Y aquí te dije que el seno multiplica beta. Si está multiplicando, pues lo paso dividiendo, ¿sí o no? Ok, sí, Y me queda así, ya lo tengo despejado. Aquí hay un 1 imaginario que eleva, aquí es seno, hay un 1 imaginario, ¿sí? Así, seno a la menos 1. Hay una ley de los exponentes que me dice que este seno a la 1 yo lo puedo subir, pero cuando lo subo, el exponente que es 1, que es positivo, queda como negativo, ¿sí? ok, Date cuenta de lo que voy a hacer. Voy a ponerlo más hasta aquí. Y va a ser más chiquito para que entre aquí mismo. Ya lo vamos a terminar. Ok, ahí va. Entonces, aquí utilizo la ley de los exponentes. Voy a acomodar aquí. Si te das cuenta, siempre nos acostumbramos que la incógnita quede del lado izquierdo. Entonces, nada más, aquí es puro acomodo lo que voy a hacer. ¿Sí? Beta, beta es igual. Ahora sí, me queda seno. Lo voy a hacer más grande. Y aquí. Me queda seno, pero como yo subí, este va a multiplicar a 1.01. Ok, pero como yo subí el 1, este me va a quedar como exponente
pero me va a quedar negativo. Voy a ver si me queda mejor así. Okay, sí, ya me quedó mejor así. Ok, hay una tecla, no sé, ¿tienes tu celular o tienes calculadora? La calculadora. Ok. Le vas a, para resolver esta operación, cuando tenemos seno a la menos 1, que multiplica 1.01, ponle shift, ¿sí? Pone la tecla shift y le pones seno. Confírmame Ok. que te queda sin a la menos 1. Sí. Ok, abres paréntesis y le pones 1.01 y le das a la torre. Ya sé por qué. A ver, a ver. Voy a hacerlo de otra manera. A ver, espérame. Es que dependiendo, como los datos yo los inventé, va dependiendo mucho el valor que te queda. Seno a la menos 1 de 0.01. Okay. Entonces tiene que ser seno a la menos 1 de 0.8. Ok. No me tiene que dar este valor de 1.01. Estos datos yo los inventé, por eso no me dio y no me aseguré que me diera. Voy a poner otros datos. Espera. Ahorita lo cambiamos para que nos dé el ángulo. El problema de la actividad integradora ya está resuelto. Ese sí ya se aseguraron que sí te dé. Ok, mira, aquí nada más le voy a cambiar este dato. Le voy a poner 4. Ok, ahora sí, voy a poner 4 entre seno de 40. 4 entre seno de 40 me da 6.22, ¿sí? Entonces, este es, vamos a poner aquí, vamos a hacer otra vez por partes. Es que tiene que dar menos de 1 para que me dé el ángulo. Ahí va. Ok, nada más voy a copiar aquí. Lo voy a hacer más pequeñito. Copiar, pegar. Entonces 4 entre seno de 40 a mí me da 6.22. Ok, entonces vuelvo a pasar seno de beta a este lado y luego aquí me va a quedar 6.22. 6.22. 6 entre 6.22 me queda 0.96. Ya no se pasa de 1. Ok, 0.96. Perdón. 0.96. Ok, y aquí sería entonces 0.96 y aquí sería 0.96. Ahora sí, haz la operación, Jessica. Haz chip seno, abres paréntesis de 0.96. Me dio 73.73. ¿Cuánto te da? 73.73. Ok, ¿qué significa? Que el ángulo beta mide 73.73 grados, este ángulo, ¿sí? Ok. Otra vez recapitulando, ¿no? El 3.8 se lo cambié por 4. Entonces 4 lo divido entre seno de 40 y me da 6.22, ¿sí? Este seno de beta, como está dividiendo, lo paso multiplicando. Y el 6.22, como queda multiplicando, pues lo pasé dividiendo. Por eso
el 6.22 queda abajo. Entonces 6 entre 6.22 es igual a seno de beta. 6 entre 6.22 me da 0.96 por seno de beta. Aquí el seno está multiplicando y lo paso dividiendo. ¿Sí? Me queda seno a la menos 1. Ley de los exponentes. Me dice que el seno a la 1 yo lo puedo subir, pero me queda como seno a la menos 1. Entonces, seno a la menos 1 lo subo y ese me va a multiplicar a 0.96. Entonces le pongo shift, sin, y me queda así, sen a la menos 1. Y luego abro paréntesis, le pongo 0.96 y me da 73.73 grados. ¿Sí, Jessica? Ok, sí. Aquí también, por ejemplo, porque de repente tú dices, ah, es que no quiero utilizar, aquí, si yo no conozco un lado, yo utilizo, ¿cuál ley, Jessica? La ley del coseno. Exactamente, ¿sí? Si yo no conozco un lado, pero tengo dos lados y un ángulo, yo utilizo la ley del coseno y encuentro el lado que me hace falta o encuentro la distancia que me hace falta. Si a mí me falta un ángulo, yo utilizo esta ley de senos y encuentro el ángulo. Pero si te das cuenta, por ejemplo, si yo conozco un lado, ¿sí? Por ejemplo, que tú digas, ah, yo conozco A, conozco el seno de beta y conozco el seno de alfa, pero no conozco C, también puedes utilizar esta fórmula y encuentras C. ¿Sí? Por eso las dos fórmulas son muy importantes, la ley del seno y la ley de coseno. Con esas dos fórmulas nosotros podemos encontrar, con la ley de coseno se encuentra un lado, y con la ley de senos encuentro el ángulo o encuentro un lado, ¿sí? Dependiendo lo que me pida. No sé si me entendiste esa parte. Sí, sí lo entendí. ¿Sí? Sí, Sí. aquí también te dice, ah, es que yo conozco dos ángulos, y conozco dos ángulos y conozco un solo lado. Ah, bueno, pues aquí está. Yo puedo encontrar el otro lado conociendo dos ángulos. Yo lo único que les pido, por ejemplo, ahorita que vimos estas dos leyes, es que revisen qué es lo que realmente les pide la actividad. Analícenlo, porque de repente, por ejemplo, empezamos a leerlo y no lo entendemos. Entonces, primero revisen qué es lo que nos proporciona la actividad y en base a eso ya utilizamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo también puedo utilizar un lado. Ah, es que yo no conozco C. Ah, bueno, pues, pero conozco beta y conozco alfa, entonces nada más utilizo estos dos. ¿Sí? No se pueden utilizar los tres, nada más se utiliza el lado que tú necesites. Ah, yo conozco C, conozco B, conozco el seno de alfa, pero el seno de teta no lo conozco. Ah, bueno, pues utilizo esta otra mitad. Ah, es que nada más conozco A, conozco B y seno de beta, pero quiero encontrar teta. Ah, ok, utilizo los extremos. No se utilizan las tres al mismo tiempo, nada más utiliza lo que te hace falta. ¿Sí? Ok. No sé si tengas dudas con lo que te acabo de comentar. No, ninguno. Ok. La ley de cosenos sale de este tema que se llama Pitágoras. Pero si te das cuenta, por ejemplo, el teorema de Pitágoras nada más me da dos lados, pero no me da ángulo. ¿Sí? Cuando no me dé ángulo, pero me da dos lados, cuando no me dé ángulo, pero me da dos lados, y me pide un tercer lado, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pero en el momento que te dé un ángulo, no se utiliza el teorema de Pitágoras, se utiliza la ley de cosenos. ¿Sí? El teorema de Pitágoras es nada más como reforzamiento. ¿Qué vas a usar para la solución de los problemas? Ley de senos y ley de cosenos. Nada más quería explicarte tantito la ley de Pitágoras para que sea parte es como un refuerzo para que sepan cómo calcular un lado. Si yo conozco dos lados, pero no me proporcionan un ángulo, pues yo puedo utilizo el teorema de Pitágoras. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí sí me está dando el ángulo
A, 54.8, me está dando el ángulo B, me está dando los tres ángulos. ¿Sí? Entonces ya tenemos que ver qué es lo que nos pide para nosotros encontrar nada más lo que nos pide. Ahorita me voy a ir aquí. Por ejemplo, este es un ejemplo. Si te das cuenta, voy a agarrar este teorema, voy a agarrar las fórmulas y me voy a ir aquí. Ahí te dice, en este caso debemos recordar que los ángulos interiores de un cuadrado, ¿sí? Estos son ángulos interiores de un cuadrado, miden 90 grados. Por lo tanto, cuando trazamos una diagonal, la figura en dos triángulos rectángulos, como se observa en la figura. Prácticamente la actividad te lo da así. La actividad te va a dar dos vectores. Te va a dar este vector y te va a dar este vector, ¿sí? De aquí para acá. Y te dice, ahorita que veamos la ley de Coulomb, te va a pedir que calcules la fuerza de este punto a este punto, ¿sí? Aquí va a ser Q1 o Q2 o Q3, dependiendo de lo que te pida la plataforma. Y te va a pedir de este punto a este punto. Entonces vas a calcular dos magnitudes de fuerza. Y aquí te dice, yo conozco que este vale 12, el de abajo vale 12, pero yo quiero conocer este vector resultante, la distancia de este vector resultante de B a D, no la conozco. Entonces, tú desconoces D, esta D, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tú puedes decir, este que sea A, este que sea B y este va a ser C, ¿sí? Ahí le voy a poner C para que no nos confundamos. Le voy a agregar una C aquí. Vamos a encontrar C. Le voy a poner un relleno para que no se vea el fondo. Ok, ahí está. Voy a encontrar C. Ok. Si yo no conozco C, yo voy a utilizar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque me dice que C yo no la conozco, ¿sí? Va dependiendo de qué me dé. Si me da este y me da este, pues A y B es lo mismo, pero desconozco C. Entonces, voy a utilizar esta fórmula. C es igual, aquí le voy a poner, voy a insertar, ok, de repente no me da directo este. Ok, ahí va. Entonces, al cuadrado, ¿cuánto vale al cuadrado? Vamos a decir que va del sentido de la manecilla del reloj. Te voy a poner así. Lo voy a identificar para que no tengamos fallas. ¿Sí? El orden de las letras no importa, nada más quiero que sepas que uno va a ser A, el otro va a ser B y el otro va a ser C. ¿Sí? Nada más para poder hacerlo. Entonces, ¿cuánto vale A al cuadrado? Lo voy a hacer más grande. Ok, A al cuadrado vale 12. Ahorita lo elevo al cuadrado. Y B al cuadrado pues vale 12. Ok. Primero los puse porque cuando le quiero poner, cuando lo quiero elevar al cuadrado, ya no me deja hacer una operación, por eso elevo al cuadrado, índice al cuadrado, y aquí también. 12 al cuadrado, Jessica, ¿cuánto te da? 144. Ok, este ya lo voy a eliminar porque ya no, para que entre aquí. 12 al cuadrado te da 144. Este lo voy a volver a copiar. Entonces aquí me quedaría 12 al cuadrado da 144. Más 12 al cuadrado pues sería también otra vez 144. 144 más 144, ¿cuánto te da? 288. Ok, 288. Sácale raíz. Es 16.97. Ok, entonces,
cuánto vale esa distancia o cuánto vale ese vector resultante, 16.97. ¿Sí? Ya encontré el lado que no conozco, que es el lado C. ¿Hasta ahí dudas, Jessica? No, ninguna. Ok. Vamos a ver otro ejercicio donde calculemos el ángulo. Ya nada más para reforzar y que quede claro. ¿Sí? Bueno, aquí también voy a ver, espérame. Es que si me queda cateto puesto, aquí tengo estos valores. Me pide que yo encuentre el seno de alfa. ¿Sí? Quiero encontrar el ángulo y conozco los tres lados. Pero para calcular seno de alfa, yo ocupo cateto puesto entre hipotenusa. De ese rato estaba viendo, por ejemplo, Jessica, voy a irme tantito, me voy a ir tantito a una actividad integradora, porque quiero que lo vean. Ok, voy a compartir tantito algo. Hay un recurso que está en la plataforma que se llama así trigonometría, ¿sí? Este es el recurso de la plataforma. Aquí también viene una tabla como esta, ¿sí? Donde tú puedes utilizar, ¿qué conozco? Puedo utilizar seno, coseno, tangente, secante, cosecante. Y aquí te dice cuál es la fórmula que vas a utilizar. Si quieres calcular seno, pues es cateto puesto entre hipotenusa. Si quieres calcular coseno, es cateto adyacente entre hipotenusa. Puedes utilizar cualquiera de estas fórmulas para calcular un ángulo, ¿sí? Yo nada más, esto es como reforzamiento y aquí viene un ejercicio también simulando cómo calcular la distancia, que fue lo que hicimos ahorita, y cómo calcular el ángulo cuando yo conozco los tres valores, ¿sí? Este material que se llama trigonometría también lo pueden utilizar y les va a ayudar muchísimo, demasiado, para poder también entender. Nada más me quise mostrárselos para que vieran que también ahí el recurso que que nos proporciona la plataforma también nos ayuda a entender mejor los problemas. Si tienes más dudas, también puedes utilizar esa presentación que se llama trigonometría y te va a quedar más claro. ¿Sí? Ok. Aquí ya nada más voy a utilizar cateto puesto, me dice que es 4, hipotenusa me dice que es 6. Voy a utilizar tantito primero. Ok. Entonces, aquí voy a copiar. El cateto puesto vale 4. Entonces aquí le pongo 4. ¿Sí lo miras bien o lo hago más grande? No, sí se alcanza a ver. Mejor como quiera lo voy a hacer más grande porque de repente no se ve o yo tampoco ya no alcanzo a ver. Y la hipotenusa vale 6. Este nada más para reforzar lo de cómo encontrar un ángulo. Perdón. Porque vamos a utilizar la ley de los exponentes y quiero que ustedes les quede bien claro esa parte. Hipotenusa. Entonces aquí divido 4 entre 6. 4 entre 6, ¿cuánto te da? Esta es otra manera de calcular un ángulo, ¿sí? No utilizando la ley de cosenos, no utilizando la ley de senos. Esta es otra manera para calcular un ángulo. 4 entre 6, ¿cuánto te da? Ok, me dio 0.66. 0.66. ¿Ok? Si te das cuenta, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que hice en la anterior. El seno multiplica al alfa. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Voy a insertar. Primero tengo que insertar en cuadro de texto y luego ya inserto una fracción. Ok, entonces
alfa, ok, espera, alfa es igual, aquí nada más para que entiendas que esta es otra manera de calcular un ángulo, dependiendo de los datos que tengamos, también es válido. Si te vas al recurso que te mostré, ahí viene también cómo calcular ángulos, dependiendo qué datos tengamos, ¿sí? Ok. Aquí me va a quedar 0.66 y aquí me va a quedar seno, ¿sí? Y acuérdate lo que te dije hace rato, aquí el seno tiene un 1 imaginario y aquí ya utilizo la ley de los exponentes, de que yo lo puedo subir arriba, ¿sí? Lo puedo subir arriba, pero queda eh, como seno a la menos 1. Ahí va, espera. Okay. Voy a copiar nada más esta parte, voy a pegar, esto lo hago grande, y aquí sería así como vimos hace rato, sen a la 1 de 0.66. Este es negativo. Lo voy a subir, activo y menos 1. Ok, vuelve a usar Shift. Ok. Y luego sen a paréntesis de 0.66. Me dio 41.29. Ok, el ángulo alfa mide 41.29 grados. Esta es otra manera también de calcular un ángulo, ¿sí? Les estoy mostrando varias opciones por lo que les decía. La ventaja de las matemáticas es que podemos hacer muchas operaciones y de repente todo nos lleva a lo mismo. Esta es otra manera, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Es que dependiendo lo que tengan, es lo que ustedes van a usar, ¿sí? Ya les di varias alternativas para utilizar eso. Sí, Jessica. Sí. Ok, y ya para terminar, quiero reforzar tantito porque van a utilizar otra vez la ley de Coulomb. No sé si te acuerdas que en la primera sesión les dije, la ley de Coulomb lo tienen que utilizar varias veces. Aquí pasó lo mismo que te pasó a ti, que hiciste las operaciones y pusiste el dato y estaba mal. Yo ahorita Sí. yo sugiero que lo hagan 2 veces. Si las 2 veces le da lo mismo, significa que está bien. Pero si las 2 veces le da diferente, háganlo una tercera vez para ver cuál coincide. Entonces, asegúrense que la operación que están haciendo sea la correcta. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb. Va a depender, por ejemplo, si me pide la fuerza, pues utilizo esta fórmula. Si me pide carga 2, yo tengo que sustituir o despejar la fórmula. R está dividiendo, lo paso multiplicando. La K está multiplicando, lo paso dividiendo. El Q1 está multiplicando, lo paso dividiendo y ya queda Q2. Va dependiendo lo que me pida. Si me pide la distancia, esta distancia está dividiendo, pues lo paso multiplicando. Y el AF está multiplicando y lo paso dividiendo. Para eliminar un cuadrado, yo utilizo una raíz y se elimina el cuadrado, que fue lo que vimos aquí en esta operación, ¿sí? Lo que hago del lado izquierdo lo hago del lado derecho. Aquí, para eliminar el c al cuadrado, yo le puse raíz del lado izquierdo, raíz del lado derecho, y ya. Va dependiendo de qué es lo que me pida calcular en los problemas. Yo recuerdo ahorita que me pide calcular pura fuerza, 2 fuerzas de 2 vectores, ¿sí? Segundo, Newton pues nunca va a cambiar, siempre la fuerza nos las va a dar en newtons. Pero yo tengo que asegurarme que la carga 1 y la carga 2, el valor que me dé esté en Coulomb. Si no está en Coulomb, ¿qué tengo que hacer? Convertir.
La distancia. Este fue el error que muchos cometieron porque nos daba la distancia de 6 centímetros y le ponían 6. Y no, yo no puedo utilizar, la fórmula me dice que la distancia es en metros, entonces yo no puedo utilizar otro valor que no sea metros. Si no tengo Coulomb y no tengo metros, la K, esa es una constante, nunca va a cambiar, siempre y cuando la actividad no me lo pide. Si la actividad me dice, el valor de K es diferente, le tengo que hacer caso a la actividad, porque hay un problema que sí les pide que el valor de K lo cambie. Y todo el mundo utiliza la K porque dicen que es una constante, pero no siempre. Va dependiendo lo que la actividad me pida. Por eso siempre les digo, lean bien qué es lo que me pide la actividad para que en base en eso, pues yo pueda saber qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo convertir? Este error también lo cometieron muchos. Por ejemplo, si yo tengo 4 microcoulomb, pues aquí le voy a poner que es 4 por 10 a la menos 6. Un micro, que su símbolo es UC, es 10 a la menos 6. Si me da un nanocoulomb y me pone el símbolo NC, yo lo tengo que convertir como aquí, por ejemplo, si aquí en vez de micro me pusiera nanocoulomb, entonces aquí sería 4 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Dependiendo del símbolo que me esté dando, es la conversión que yo voy a hacer. Eso es algo que revise. ¿Qué datos me da? Si me da 4 microcoulomb, pues entonces aquí va a ser 4 por 10 a la menos 6. Centímetros. Si me da 27 centímetros, pues yo utilizo esto, ¿sí? 27 centímetros. Lo pongo así. Y un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, 20 por 1, 27 por 1 me da 27. Entre 100, esto es igual. Aquí también muchos se equivocaron. Yo no entiendo. Aquí me dice que es 0.27. ¿Sí? 0.27. Y muchos, aquí ponían 27 centímetros y en la actividad le ponían 27 metros. No convirtieron. Este dato de aquí lo pasaron tal cual, sin convertir, y ese es un error, ¿sí? Yo no puedo utilizar centímetros, tengo que transformar a metros, y esta es la manera para convertir a metros. Aquí sería entonces 0.27. Y el valor que yo voy a utilizar sería 0.27 metros. Ese nada más es como un reforzamiento. Si todavía tienen dudas, pues la otra semana, el viernes, que me va a quedar un poquito más de tiempo, podemos hacer otro problema usando la ley de Coulomb. No sé si tengas dudas, Jessica, de lo que acabamos de ver el día de hoy. No parece que ninguna duda. Ok. Nada más es para resolver la primera actividad, la actividad integradora 3. El viernes vamos a ver qué nos puede ayudar para entender la actividad integradora 4. ¿Sí? Esta es la más difícil, Okay. de la semana esta es la más pesada. Cualquier duda que tengas, Jessica, con toda confianza, búscame en el mensajero de la plataforma porque para eso estoy, para poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, pues de mi parte sería todo, Jessica. Cuídate mucho, que pases una bonita noche. Sí, muchas gracias igualmente. Hasta luego, Jessica. Hasta luego.